audios de la mañana. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El gobierno avanza con una serie de ajustes en las prestaciones que da el PAMI a los jubilados, ¿no? Venimos hablando de esto, pero la implementación tiene que ver con sacar muchos los medicamentos de los cuales antes tenían 100% de cobertura. Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo explicaba así ayer. El objetivo es que nadie que requiera el 100% de subsidio no acceda a él. El objetivo es efectivamente que nadie que requiera que nadie se quede sin su medicamento, básicamente, ¿no? Y que el que pueda pagar lo pague y el que pueda pagar el porcentaje que con el descuento que lo haga, digamos. ¿Cuál es el criterio del que pueda pagar? Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, en diálogo con Ramón Indart, decía lo siguiente. Todo esto hace a esta visión a futuro de una administración estratégica, porque si no, el desorden nos lleva a tener un gasto ineficiente. El requisito del 1,5 jubilaciones mínimas, quería saber cuál es la intención de que sean 1,5 y no otro número. El criterio que tuvo es un criterio más, digamos. Nosotros pensábamos que lo más adecuado era ese porcentaje, porque pensemos que la gran mayoría de nuestros afiliados van a estar en ese rango. Por eso lo actualizamos y lo... ¿Tenés un porcentaje de cuántos quedan dentro del rango este? O sea... Y te diría que más del 50%. Más del 50%. A ver, es todo un poco, se lo van sonsacando. El punto, David, ¿no? Sí. Es que van a poder acceder en algunos casos, porque solo para las enfermedades crónicas. O sea, no quiere decir que porque cumplas los requisitos sociales, en términos que no puedes tener ingresos por arriba de una jubilación mínima y media, sin contar el bono. Es una jubilación y media, punto, sin el bono, ¿no? Claro. Solo quienes tengan ingresos por debajo de eso pueden pedir en algunos casos la cobertura del 100% para determinado tipo de enfermedades. Sí, a ver, el PAMI tiene 3 tipos de cobertura en lo que tiene que ver con los descuentos. Una es esa del 100%, otra que va entre el 50 y el 80 y otra el 40% de descuento. Depende qué tipo de tratamiento o medicamento tengas que consumir, es el descuento que vas a recibir. El problema con el PAMI también es que sacaron muchos medicamentos de la venta con receta y lo pasaron a la venta libre, que son medicamentos que consumen los adultos mayores. Entonces, como son de venta libre, no tienen descuento, no entran en el descuento de PAMI por la receta. Entonces, el problema de los jubilados pasa por los dos lados. Primero, que hay un consumo continuo de muchos medicamentos que ahora pasaron a ser de venta libre. Por ejemplo, un protector gástrico, que es necesario porque tenés que tomar otro medicamento para que no te destroce la panza, básicamente. Bueno, pasó a ser de venta libre, entonces no tienen descuento sobre eso y tienen que pagar el 100% sobre eso. Y después tienen el descuento por lo crónico que vos decías. Sí. Bien, mientras tanto también le preguntaban con relación a cómo hacen los trámites los jubilados, porque aquellos que quieran anotarse en el registro lo tienen que hacer vía internet. Y le decían, bueno, que no todo el mundo tiene ese acceso. Él dice que se puede hacer presencial también, pero que bueno, que todo va hacia internet. Mientras tanto, Julio Moreno Ovalle, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, decía lo siguiente. Es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando. Así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad. Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. No creo que puede llegar a pasar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. Y si no tiene... Bueno, dentro de las estadísticas casi siempre se considera que los jubilados dentro de su canasta, ¿no, David? Por un lado, que tienen vivienda propia, porque antiguamente el acceso a la vivienda era mucho más fácil que ahora, relativamente más fácil que ahora, y que la idea de que el ingreso no depende únicamente de su ingreso de jubilatorio. Sí, cuando se mira el universo de los jubilados se lo piensa de esa manera. Ahora, por ejemplo, el problema que los requisitos también están
no tener un auto con menos de 10 años de edad. Entonces aquellos que están recién jubilados, que por ahí en los últimos años cambiaron el auto, bueno, no van a poder acceder porque tienen un auto de menos de 10 años de antigüedad. Hay que mirar bien los requisitos. Mientras tanto... Claro. Mientras tanto vamos al audio 7 de Adorni y Leo, porque seguimos en el tema de salud. Se anunció un cambio de régimen respecto de la prestación en el sistema público a extranjeros. Vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Bueno, efectivamente Salta es una de las provincias, a mí me parece que es una cuestión razonable, en realidad la salud está descentralizada, con lo cual depende de las provincias tomar esta decisión, pero es cierto que sobre todo para las provincias de frontera, las que limitan por ahí con Paraguay o con los países que tienen mucho menores prestaciones de salud pública, tenés ese tema en la frontera, donde gran parte de la demanda proviene gente que viene exclusivamente a la Argentina a atenderse en el sistema de salud. Distinta es la situación a medida que vas, bueno, la provincia, la capital, donde hay un número importante de extranjeros residentes que obviamente deben tener garantizado su acceso a la salud pública porque nuestra Constitución Nacional no hace diferenciación respecto del argentino nativo o el argentino, el residente, ¿no? En este caso, Nicolás Kreplak fue el que puso una voz disidente, el ministro de Salud de Axel Kicillof, planteando que en la provincia no lo van a aplicar. De la salud, los sistemas públicos de salud, los hospitales son provinciales. Así que si viene el ministro de la Nación y dice que en los hospitales provinciales se va a cobrar, lo desmiento. No va a pasar, es mentira. Ellos no aportan, pero de todas formas el sistema de salud lo definimos nosotros. Para cobrarle a las personas hay que armar todo un sistema para poder cobrarle. Todo un sistema con seguridad que excluya a las personas, que primero identifique quién es de cada lugar, luego que las excluya. Cargarse 80 años de sistema de salud por un tuit, en verdad me parece una provocación. Pero me parece que no es la misma realidad la de la provincia de Buenos Aires, con un tema como esto, como, insisto, provincias fronterizas, donde la situación es bien distinta. Mientras tanto, en el paquete de anuncios que hicieron ayer vinculados a cambios en la ley migratoria y el tratamiento de extranjeros en la Argentina, Manuel Adorni habló también acerca de arancelar a los estudiantes extranjeros que estudian en las universidades argentinas. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. Bueno, medicina es quizás la de las carreras que tiene mayor presencia de extranjeros, pero en el total de los estudiantes extranjeros no es para nada representativo el ejemplo que da Manuel Adorni, pero sobre todo en las casas de estudios se preguntaban cómo cobrarle a extranjeros no residentes, porque uno de los requisitos para anotarse en la facultad es tener residencia. Claro. Después por ahí quizás tiene que ver si con la residencia es provisoria, permanente, o hacer como más exigente el tipo de residencia que te piden. A ver, Guillermo Durán, el decano de la Facultad de Exactas de la UBA, decía: una bomba de humo, un absurdo total. Plantear estudiantes extranjeros no residentes, no existe eso. Digo, cualquier estudiante que venga a estudiar a una universidad pública nacional tiene que sacar su residencia y tiene los mismos derechos que un estudiante de grado nativo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna chance de ser aplicado, a no ser que modifiquen la ley de educación superior.
Bueno, también todo depende mucho de migraciones y la velocidad a la cual da los turnos, ¿no? Para la residencia. Últimamente, en los últimos tiempos, se había ralentizado bastante más eso. Entonces, para poder acceder a todas estas cuestiones, el extranjero que viene, incluso el gobierno evaluaba la posibilidad de tratar distinto a los venezolanos, entendiendo que, bueno, que se migran por razones políticas. Ahora, justo en enero, además de que asume Trump la presidencia en Estados Unidos, está su nuera en la Argentina, va a participar hoy de la reunión de conservadores de ultraderecha que va a cerrar Milei a la noche, pero también se produce la supuesta entrega de mando que debería ser Nicolás Maduro, porque no hubo reconocimiento ni de ningún tipo respecto de un triunfo autoproclamado que había hecho Maduro. La oposición sí mostró las actas, pero en enero es el recambio presidencial y probablemente las cosas van a empeorar en Venezuela a partir de enero y de esta decisión de Maduro de ignorar el resultado. Mientras tanto, Patricia Bullrich habló acerca de endurecer también en este paquete, ¿no? Que tiene que ver con universidades. No fueron informadas las universidades respecto de cómo hay que implementarlo, ni saben cómo podrían hacerlo. El tema de salud y finalmente también endurecer lo que tiene que ver con las cuestiones de extranjeros que delinquen o los requisitos para ingresar o las represalias cuando mienten en los temas de ingreso. De esto hablaba Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Estamos conformando las figuras penales para poder lograr expulsiones rápidas. En la Argentina hay un sistema que a la mitad de la pena se pueden ir. Ahora, si los delitos son delitos más pequeños, la expulsión puede ser inmediata. Claro. Y también lo otro es que nadie que tenga antecedentes pueda entrar a la Argentina. Bien, finalmente ayer en la presentación del Plan Integral de Discapacidad, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, decía lo siguiente. Muchas veces tenemos vergüenza, temor, no sabemos cómo referirnos al tema. Bueno, hay que hablarlo. Yo personalmente tengo una discapacidad y casi toda mi vida me negué a contarla. Me decían, bueno, ¿cómo rengueás hoy? Yo le decía, bueno, el rugby, pero camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie, es una neuropatía periférica, y la descubrí de grande. Y acá estoy, jefe de gobierno, nada menos. Me llamó mucho la atención esto que decía Jorge Macri, porque ¿qué tiene que ver una renguera con llegar a ser jefe de gobierno? Me parece que hablando acerca de las personas con discapacidad hace un prejuicio enorme, o sea, porque uno supera aquello que tiene que, digo, no es que estaba viviendo de ser deportista, ahí obviamente tiene una desventaja, pero no le significa ninguna desventaja para llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una renguera. Lo digo, mi viejo tenía polio y tuvo toda su vida con un aparato, pero me hizo pensar bastante como a veces incluso sin querer se reproducen ciertos prejuicios tratando de hablar acerca de eso. Y le agradezco a una oyente que me escribió por Instagram corrigiéndome la última vez que hablé de esto, que yo dije discapacitados y me dijo que por supuesto que no se debe denominar de esa manera, sino que son personas con alguna discapacidad, porque decir discapacitados da la idea en realidad de que están imposibilitados de nada, de por ahí de todo, ¿no? Como si fuese una connotación muy negativa que no pretendió ser lo que decía, así que gracias a los que escriben cuando pasan esas cosas. 7:15 de la mañana.